El Sefer Atemuná, el libro de la figura, documento redactado en el siglo XIII, se cuenta entre los textos más enigmáticos y conceptualmente exigentes de la literatura cabalística. Su poder de fascinación no reside en la claridad expositiva ni en una vocación pedagógica explícita, sino en su capacidad para introducir desplazamientos radicales en las categorías fundamentales con las que se piensa la creación, la Torá, el tiempo y la divinidad. No se trata de una obra que comente la tradición desde fuera, ni que la sistematice retrospectivamente, sino de un texto que la reconfigura desde dentro, obligando al lector a asumir un ejercicio de pensamiento ontológico de alta complejidad. Uno de los núcleos conceptuales que explica esta fascinación es la ruptura con una concepción lineal, unívoca de la realidad, frente a la narrativa dominante de una creación única, cerrada y definitiva. El Sefer Atemuná propone la doctrina de la Shemitot, ciclos cósmicos sucesivos en los que la realidad emerge, se despliega y se repliega bajo configuraciones sefiróticas distintas. Esta doctrina no introduce simplemente una cronología alternativa, sino una metafísica del tiempo profundamente estructural. El tiempo deja de ser una sucesión homogénea de instantes para convertirse en una arquitectura de fases ontológicas, donde cada era responde a un equilibrio específico de fuerzas divinas. Desde esta perspectiva, la creación se desplaza del plano del acontecimiento al del proceso. No es algo que ocurrió en un punto originario, sino algo que ocurre de modos diferenciados a lo largo de grandes ciclos de realidad. El mundo no es, por tanto, un objeto acabado, sino una manifestación transitoria de una estructura ontológica más amplia y profunda. Este enfoque sitúa al Sefer Atemuná en una sorprendente afinidad con concepciones que solo aparecerán de forma explícita siglos más tarde, como las ontologías dinámicas del ser o las visiones no progresivas, sino rítmicas de la historia. Otro eje central de su originalidad es la comprensión de la Torá como realidad cósmicamente contextualizada. En el Sefer Atemuná, la Torá no es concebida como un texto absoluto en el sentido simplista de una invariabilidad indiferente a las condiciones del mundo, sino como una expresión perfectamente ajustada a la estructura espiritual de la Shemitah en la que se revela. Esto no implica relativismo, sino un absolutismo de orden superior. La Torá es absolutamente verdadera en tanto corresponde de manera exacta a la arquitectura ontológica del mundo que la recibe. La verdad así no se diluye, se estratifica. Este planteamiento obliga a repensar de raíz la noción de revelación. La revelación deja de ser un acto puntual y excepcional para convertirse en un principio estructural, la traducción constante de lo infinito a las condiciones ontológicas de cada ciclo de existencia. El contenido normativo, lingüístico y simbólico de la Torá no es arbitrario ni meramente histórico, sino la consecuencia necesaria de una configuración metafísica previa. La revelación aparece así como un fenómeno de coherencia ontológica antes que como un mero evento histórico. En este marco, la centralidad del lenguaje y de manera privilegiada del hebreo adquiere un estatuto decisivo. En el Sefer Atemuná, las letras no son signos convencionales ni instrumentos neutrales de comunicación, sino formas activas del ser. Cada letra, cada permutación del nombre divino, expresa y actualiza una modalidad real de existencia. El nombre no nombra a Dios, lo articula. El hebreo se convierte así en una auténtica gramática ontológica, en la que la morfología, la sintaxis y las combinaciones de letras constituyen niveles efectivos de realidad. Esta concepción transforma el texto en una teoría implícita del conocimiento. Conocer no significa representar mentalmente un objeto externo, sino alinearse con la estructura lingüístico-metafísica del mundo. El estudio deja de ser una actividad meramente cognitiva para convertirse en una práctica ontológica.
estudiar es participar, en alguna medida, del orden del ser. En este punto, el Sefer Atemuná dialoga de forma natural con proyectos contemporáneos que buscan pensar el lenguaje como generador de estados de conciencia, como una auténtica gramática del espíritu. Otro motivo de fascinación reside en su posición marginal, pero decisiva dentro de la tradición. El Sefer Atemuná no pertenece al canon bíblico ni talmúdico, y sin embargo, introduce ideas que resultarán fundamentales para desarrollos posteriores de la Kabbalah, especialmente en la obra de Isaac Luria. Su concepción de mundos previos, estructuras incompletas y configuraciones fallidas anticipa, de forma embrionaria, nociones como la de Shevirat Akelim. Esta capacidad de anticipación le confiere al texto un carácter casi profético dentro de la historia intelectual judía. Asimismo, el texto propone una notable descentralización del ser humano. La humanidad no ocupa el centro absoluto del drama cósmico. Es una fase dentro de un proceso mucho más vasto. Este descentramiento no degrada al ser humano, pero sí lo sitúa dentro de una economía del ser mucho más amplia, donde el sentido último no se agota en la historia moral o social, sino que se inscribe en dinámicas cósmicas de enorme escala. En un contexto contemporáneo, marcado por lecturas excesivamente antropocéntricas de la tradición, esta perspectiva resulta particularmente significativa. Finalmente, el Sefer Atemuná fascina porque no clausura el sentido, resiste la sistematización total y precisamente por ello obliga al lector a desarrollar herramientas conceptuales propias. No ofrece doctrinas cerradas, sino estructuras de pensamiento. Su valor no reside únicamente en lo que afirma, sino en el tipo de inteligencia que exige para ser comprendido. Una mente capaz de pensar en términos de procesos cíclicos, configuraciones y niveles simultáneos de realidad. En conclusión, el Sefer Atemuná es una obra fascinante porque subvierte las categorías habituales del pensamiento religioso, propone una ontología dinámica y cíclica, reconfigura la noción de la Torá y eleva el lenguaje a principio constitutivo del ser. No es solo un texto místico, sino un laboratorio conceptual. Más que transmitir contenidos, enseña una forma de pensar. Por ello, sigue siendo una fuente privilegiada para quienes buscan desarrollar una filosofía de la Torah rigurosa, audaz y capaz de dialogar con las preguntas más profundas sobre el tiempo, la existencia y lo divino.